Bienvenidos a Con Vida, un programa de reflexión y motivación con el pastor Rolando Soto. Enfoques pastorales sobre los desafíos que presenta el mundo de hoy. Qué satisfacción tenerle en Con Vida. Nuestro tema de esta ocasión es vencer el miedo. Al respecto, Mark Horizon señaló que el hombre es por excelencia el ser que tiene miedo. En la Biblia, personajes como Abraham, Agar, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Ruth, David, Salomón, Ezequías, Jeremías, Daniel, José y María, Pedro y Pablo y Juan, todos ellos tienen algo en común. A todos Dios les dijo en momentos particulares de sus vidas, no temas. El miedo es quizás la más antigua reacción ante el mal. Fue la primera manifestación de que el pecado había anidado en el hombre. Dice el texto, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, Génesis 3:10. Existen diferentes tipos de miedos o temores. Mencionemos tres que son muy usuales. Número 1, el miedo instintivo, que es un miedo natural que nos libra del peligro. Por ejemplo, el miedo que uno tiene cuando va a cruzar una calle muy transitada y ancha, o el miedo con que se toca una plantilla a planchar para saber si está caliente o no. El miedo morboso es el segundo, que está relacionado con los sentimientos que uno podría tener con respecto al futuro o el miedo a lo desconocido. Es como cuando la mamá le dice a la hija, ten cuidado con ese muchacho, quién sabe con qué te va a salir luego. Y está en tercer lugar el miedo fóbico. Es ese miedo irrazonable y desproporcionado que la persona experimenta ante ciertos objetos o situaciones, aunque le parezca absurdo. Como el tenerle miedo a los insectos, o tenerle miedo a las personas de nariz grande, o tenerle miedo a las habitaciones pequeñas. En fin, todos tenemos miedos, unos más que otros, pero todos lidiamos con algún miedo. Miedo a ser rechazado, miedo a equivocarse, miedo a sufrir, miedo al dolor, miedo a una vida solitaria, miedo a una enfermedad severa, miedo al fracaso, miedo a las pérdidas, miedo a los accidentes, miedo a la pobreza, miedo al ridículo, miedo a la muerte, miedo incluso al éxito y hasta los miedos inexplicables. En nuestro Con Vida de hoy queremos enfocar el tema entonces, vencer el miedo, porque lo más importante es centrarnos en cómo podemos superar nuestros miedos, sobre todo esos miedos que nos causan necesidad de huir, de escondernos o que nos crea la sensación de que algo malo va a acontecernos. Vamos entonces al primer segmento de Con Vida. Los miedos se relacionan con escenarios difíciles de nuestra vida, tales como abusos sexuales, castigos físicos, tragedias, sustos y los cuentos llenos de mitos fantasmagóricos que nos contaban cuando éramos niños. Pero algunos miedos también resultan de disfunciones físicas y hasta hormonales. Cuando una persona tiene miedo, sus efectos no son solo emocionales o psicológicos, también tienen sus manifestaciones físicas. El aumento de la presión arterial, aumento de la glucosa en la sangre, aumento de adrenalina, dilatación de las pupilas, entre otras manifestaciones. Por eso podemos decir que la persona con miedo frecuentemente enferma su cuerpo y también su alma. Enfoquémonos ahora en algunos de los efectos nocivos emocionales que produce el miedo. Indiquemos el primero con las palabras de Miguel de Cervantes en su más clásica novela, cuando Don Quijote de la Mancha le dice a Sancho Panza, uno de los efectos del miedo es turbar los sentidos. El miedo nos desorienta, nos paraliza. Una persona va cruzando una calle y de pronto ve venir hacia ella un auto. El miedo la paraliza. Igual opera cuando tenemos adversidades o impactos. Nos paralizamos,
no vemos las cosas claras, no tomamos decisiones. El miedo nos separa de las personas. El miedo nos impide volar y conquistar sueños. El miedo nos reprime el deseo de intentarlo de nuevo. Perdemos dirección en nuestra vida. Cuando recordamos las escenas de David y Goliat, nos hace pensar en lo que dice 1 Samuel 17:11, que cuando Saúl y todo Israel escucharon las palabras amenazantes de Goliat, se turbaron y tuvieron mucho miedo. Y por eso se paralizaron. El miedo no nos deja ver con claridad. En otras palabras, el miedo nos hace proclives al fracaso. Muchas personas fracasan en sus proyectos de vida, en sus planes, en sus marchas, no porque no saben, o porque no pueden, o porque no quieren, sino porque tienen miedo. Pese a todo el éxito del personaje bíblico de Job, que se describe justamente en el libro de su mismo nombre, Job 1:1-2, Job experimentó el fracaso de todo lo que había logrado. Y en Job 3:25 se encuentra una razón. Dice, lo que más me temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. El miedo nos hace ser fáciles presa del fracaso. El miedo atrae el desastre. El miedo es como un imán para el mal. Otro efecto nocivo del miedo es que genera la necesidad de huir. De hecho, se explica que el miedo es esa sensación que las personas sentimos y nos provoca la necesidad de huir frente a determinados objetos o situaciones. Esa necesidad de huir se asocia a la necesidad de escondernos. Como cuando Adán pecó al comer del fruto prohibido por Dios, dice Génesis capítulo 3 que Dios lo buscó, y el verso 8 indica que el hombre y la mujer corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. La razón de ese acto, según la explicación que dijo Adán a Dios, es que tenían miedo. El mismo miedo por el cual los discípulos se encerraron en una casa después de la muerte de Jesús. El miedo los llevó a una necesidad de huir o de esconderse. El miedo los lleva a uno a estados de negación. La persona con miedo tiende a la ansiedad, a dormir en posición fetal, a aislarse. A veces la huida lleva a la persona a atentar contra su propia vida. El miedo puede resultar en una experiencia traumatizante. Es cuando se pasa al escenario del trastorno fóbico. Sabemos que la persona tiene un trauma fóbico cuando experimenta una serie de sensaciones subjetivas tales como desazón, inquietud, ansiedad frente al objeto o situación que le produce dicha reacción. El miedo puede llevar a la persona a una crisis de pánico, resultado de una angustia sin saber por qué. Cuando el miedo llega a aumentar en intensidad y frecuencia, se convierte en una fuente de sufrimiento y de incapacidad. El miedo puede llevar a la persona a un estado también de abandono. La vida significa poco para la persona presa del miedo. La persona está distraída por el objeto o la situación que lo atemoriza. Descuida todo lo demás. Se siente incomprendida y hasta dejada de la mano de Dios. La vida se llena de grises oscuros. La condición espiritual se debilita al punto de perder la alegría, el amor y la fe. Hay una sensación de vivir el miedo en soledad, en profunda soledad. Pero volvamos tras la pausa para abordar el tema desde la palabra de Dios en nuestro segundo segmento. Acerquémonos ahora a la palabra de Dios. Busquemos en la palabra cuáles son las raíces del miedo. Es decir, de dónde se origina el miedo espiritualmente hablando, porque este puede ser el elemento más importante. El miedo surge asociado al castigo. El primer texto bíblico que podemos enfocar es de 1 Juan 4:18, que dice: el que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Aquí se utiliza el término phobos para referirse al miedo. De ese término proviene la palabra castellana fobia. Phobos denota aquello que puede provocar la huida. Es la huida
que resulta del sentimiento de haber hecho algo malo o algo indebido. El versículo explica que la razón fundamental por la que tememos es porque en nosotros opera una sentencia a esperar ser castigados, en muchos casos movidos por la culpa o por una distorsionada imagen que tenemos de Dios. Nuestro concepto de un Dios iracundo, condenatorio, rígido, nos resta la imagen de un Dios amoroso. Un Dios implacable ante nuestras fallas y pecados no tendría más opción que castigarnos. Y su castigo nos infunde temor, sobre todo porque el castigo podría provenir de la manera más insospechada. ¿Recuerdan el relato de Mateo 25 sobre la parábola de los talentos? Cuando aquel siervo que escondió el talento, el único que le dieron, argumentó a su señor la razón de haber escondido ese talento, el versículo 24 dice: te conocía que eres un hombre duro, así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. El temor surge de una imagen distorsionada que uno tiene de Dios como este hombre de su señor, o que la imagen que uno tiene también de las personas. El siervo creía que su señor era un hombre duro. El miedo surge de la ausencia de fe. Leemos el relato de Lucas 8, 22 al 25. Un día dice, subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a hundirse y corría en gran peligro. El versículo 24 agrega, los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Y se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes?, le dijo Jesús a sus discípulos. Con temor y asombro ellos se decían unos a otros, ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? Este mismo relato, pero en Mateo capítulo 8, indica que Jesús les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo, hombres de poca fe? La causa del miedo, según Jesús, es la falta de fe. El miedo llega a nuestra vida cuando dejamos de creer. En otras palabras, el miedo pone en evidencia nuestra incredulidad. Esto parece más evidente con la historia de la mujer que padeció por 12 años de hemorragias menstruales. Una mujer en esa condición, en su tiempo y cultura, era vista como una pecadora que podía contaminar todo lo que ella tocara. Por eso vivía amenazada para no acercarse a nadie, mucho menos a una multitud. El relato bíblico cuenta que la mujer se atrevió a meterse entre aquella multitud que apretujaba a Jesús a riesgo de su vida. Por eso, cuando es sanada por Jesús y es interrogada por él, ella escucha la sentencia del maestro: mujer, tu fe te ha sanado, como se relata en Lucas capítulo 8. Como ya vemos y estamos señalando, el miedo paraliza. El miedo hace que uno no quiera seguir adelante. Perdemos la fe y no creemos que podemos empezar de nuevo, que podemos aspirar a algo mejor. Nos paralizamos creyendo que no podremos lograr las metas. Nos paralizamos y no nos atrevemos a cruzar por entre la multitud en busca de nuestro milagro. El miedo surge de conceptos infundados. La sociedad crea fantasmas, mitos y estigmatizaciones en personas que sufrieron asaltos, rechazos, violencia, tragedias. Alrededor de esos hechos, la gente va sacando conclusiones y haciendo afirmaciones. Muchas de esas opiniones no son más que mitos. El Cadejos, en nuestro caso costarricense, la Llorona, el Duende del Zanjón, etc. En el libro de Números, en el capítulo 13, se habla de 10 de los 12 hombres que fueron enviados por Moisés para expiar la tierra prometida. Cuando dieron su informe de lo que vieron, lo hicieron llenos de miedo. Su percepción de la realidad que vieron era que aquella tierra era poseída por un pueblo poderoso, con ciudades enormes y fortificadas, con gente gigante. Mientras tanto, Josué y Caleb, los otros 2 espías, decían que aquello era pan comido. Es indudable que el miedo llevó a aquellos 10 a conceptos infundados y la nación de Israel se contaminó de esos conceptos
infundados. Se trata de los conceptos de cuentos y fábulas de historias raras que llegan a ser contadas como reales y a ser creídas como tal. El miedo surge también como un sentimiento de minusvalía. Indicamos minusvalía para aludir a ese sentimiento de sentirse menos. Hay un episodio en el que Jesús habla a sus seguidores de los riesgos que correrán por causa de su seguimiento a Él. Les advierte que una de las consecuencias posibles es el odio del mundo hacia ellos. En Mateo 10:31 Jesús les dice: no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Jesús les está diciendo que Dios cuida a los gorriones y que hasta nos tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Todo ese cuidado de Dios tiene que ver con un hecho: nosotros valemos. El miedo llega cuando uno deja de comprender y creer que vale mucho para Dios. Jesús enseñó que la angustia que tenemos ante cuestiones relacionadas con nuestra comida, nuestra bebida y nuestro vestido es por causa de no comprender nuestro verdadero valor a los ojos de Dios. Esto lo señala en Mateo capítulo 6, versículos 25 y subsiguientes. En fin, las personas tenemos diversos miedos. Miedo a soñar, miedo a tomar decisiones, miedo a hacer cambios, miedo a enfrentar desacuerdos, miedo a volverse a ilusionar, miedo a asumir responsabilidades, miedo a meternos en cosas grandes, miedo a sufrir, miedo a la gente. Y de todos estos miedos, el miedo al abandono es uno de los más comunes. Por eso podemos decir que el miedo lo podemos vencer cuando abrazamos la convicción de que Dios nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Al volver, vengamos para nuestro tercer segmento. Resaltemos algunos consejos de cómo vencer el miedo. El primero de estos consejos es esto: deténgase, gane la batalla interna. Usted no debe seguir huyendo, debe enfrentar sus miedos. Evadir los miedos como queriendo decirle a los demás que usted es una persona libre de temores, cuando en realidad vive angustiado por ellos, no solo es irreal, sino que lo que hace es prolongar su dolor. Decídase a que esto va a cambiar y comience por derrotar el miedo en el primer campo de batalla, que es nuestra propia mente. Nuestro segundo consejo: ore. Usted necesita saber quién es usted en Cristo. Cuando uno llega a comprender las dimensiones del amor con que Dios nos ama, las razones para nuestros miedos terminan apocados. Dios está en el control de una vida que decide que Él sea el que esté al control. Dios cuida de ti. En lugar de atraer los males que producen los miedos a tu vida, atrae lo bueno del amor de Dios. Nada prevalece delante de Dios. Dios todo lo puede mover. Usted puede encontrar la fortaleza que proviene de Dios si lo busca en oración. Una cosa es uno fuera de su relación con Cristo y otra es lo que uno es estando con Él. En Él hay paz. Tercer consejo: piense, discierna el poder diabólico. Muchos de nuestros miedos que están en nuestra mente son producto de maquinaciones del adversario que buscamos destruir y no podemos, porque Él está tratando de destruirnos a toda costa. Como bien enseñaba el apóstol Pablo, nuestra lucha es con fuerzas de oscuridad, allí en Efesios 6:12. Se trata de pensamientos destructivos que el diablo logra instalar en nuestra mente para arrebatarnos el alma. En la Biblia, el alma es el lugar donde residen nuestras emociones. Enfrente sus miedos, desnúdelos y verá que lo que hay debajo de sus ropajes no es más que una trampa del enemigo de nuestras almas. Hay que desmitificar nuestros miedos. La Llorona, ese personaje de leyenda popular costarricense que infunde miedo y angustia, solo existe en nuestras mentes y tiene tanta vida como nuestra mente le dé. Uno debe aprender a sustituir las imágenes del miedo por imágenes de seguridad
que vienen de parte de Dios. El cuarto consejo es este: disfrute el presente, abandone la sensación de incertidumbre, deje de estar cruzando el puente si todavía no ha llegado al río. Nadie muere a la víspera. Deje que las vicisitudes lleguen y enfréntelas cuando lleguen, pero no ceda a la tentación de estar batallando con cosas que aún no han llegado. Las personas que viven con incertidumbre hacia lo que vendrá son personas que carecen de propósito en su vida. Pídale al Señor que le muestre el propósito para su vida y dedíquese a cumplirlo sin temor a que algo malo le tenga que suceder. En lugar de llenar su corazón de ansiedad por lo que vendrá, pídale al Señor que le llene del Espíritu Santo. Cuanto más lleno usted esté del Espíritu, menos espacio hay para sus miedos. Nuestro quinto consejo: aprenda para vencer. Avance alcanzando metas de cambio. El miedo es un gigante que usted puede vencer si pone su confianza en Dios. En 1 de Juan 5:5 se pregunta: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La victoria sobre el mundo de tus miedos solo puede ser efectiva si crees en Jesús. Tu victoria solo la encontrarás en Jesucristo. Él te dará metas de cambio que deberás ir conquistando día a día. Usted puede entregarle el control de su vida y particularmente de sus miedos a Dios, y lo puede hacer ahora mismo, entregándolo todo a Él, incluyendo tus miedos. Bien, estamos finalizando con vida, con nuestra gratitud por su fina atención. Hasta volvernos a ver, venza sus miedos. Dios está con usted y le dará paz. Hemos presentado Con Vida, un programa de reflexión y motivación con el pastor Rolando Soto. Apreciamos sus comentarios y sus consultas y le motivamos a nuestra próxima cita en Con Vida.